tenemos más para compartir con ustedes. Juan, contanos por dónde estuviste. Estuvimos por la frontera. Amalia, ¿cómo está? Toda la teleaudiencia también. Recorriendo un poco y viviendo de cerca la penetración brasileña, en el buen sentido. Arrancamos con esto. Estuve por la zona de Salto del Guairá, Canindeyú, Catuté, en 2012. ¿Qué fue lo que encontramos en ese momento? Nos acercamos un poco a la zona comercial de Salto, visitamos escuelas, visitamos también municipalidades. Impresionante ya en esa época, carteles brasileños, la gente se maneja principalmente en reales, fluido del portugués, una obligación prácticamente para mucha gente ahí. ¿Y qué pasó en este tiempo? En este tiempo se fue incrementando la presencia de brasileños y justamente para que la gente pueda dimensionar cómo es la situación ahora, tenemos un mapa para compartir con la teleaudiencia de cómo sería actualmente la penetración brasileña dentro del territorio paraguayo. ¿Qué diría si te digo que el mapa del Paraguay en realidad, en la práctica, es otro en este momento? Ahí estamos viendo. Podemos ir a pleno un ratito para que la gente vea un poco más de cerca, ¿no? La parte naranja es lo que en la práctica ya sería la presencia, la penetración brasileña entre empresarios, sojeros, terratenientes, incluso tierras de paraguayos, pero administradas en la realidad por brasileños. Incluso este puede ser un tema político o sensible, pero más allá de este mapa, fuimos hasta la zona de frontera para conocer de cerca cómo está la situación ahora en el año 2022 y justamente acá tenemos ambientado nuestro set con un pupitre. ¿Por qué trajimos el pupitre? Porque vamos a hablar de educación en primer lugar. Es prácticamente como que vas a una escuela y tenés dos banderas. Obviamente no es tan alevoso en el sentido de que las clases son de acuerdo a lo que dice el MEC en territorio paraguayo. ¿Se canta el himno brasilero o no? No, no se llega todavía a eso, pero sí hay una interesante mezcla de culturas. Por eso queremos compartir con la teleaudiencia una tierra, dos países. A ver. Se te esquecer tá mais devagar e pensar que eu levantei. O carro de onde eu apresentar, mas eu já rendi, mas não. A alíquota zero sobre combustíveis no caso da Pispa Zero. Eu já rádio pila caro, berranha de areia. Acá tenemos paraguayos, lengua materna castellano, con lengua materna el guaraní y tenemos alumnos también con lengua materna el portugués. ¿Hace cuánto más o menos que se da esta explosión, podríamos decir, de productores brasileños, comerciantes brasileños acá en La Paloma? Y eso no hace cuestión de 10 años. Yo estoy acá desde 1987 y cuando vine a vivir a La Paloma éramos mucho más los paraguayos. Y de repente te cito un número aproximado, 10 años. 10 años se mudaron, invadieron, tomaron prácticamente, pero vivimos en armonía. No hay dificultades, no hay roce, no hay enfrentamientos. No, al contrario. Somos pueblos unidos y nos apoyamos y nos ayudamos todos. Entonces, con los brasileños estamos en paz. El hecho de que se hayan mudado prácticamente en una ocasión en que se da un poco la llegada en masa, ¿cómo se traduce eso? Principalmente en el comercio, en la agricultura. ¿En qué áreas se están viendo ustedes de esa mudanza? Y te voy a hablar de un 50%, porque todo abarca, todo lo que sean los negocios, podés visitar los negocios, vas a encontrar personas que trabajan, que son brasileñas, que son paraguayas, están siempre involucrados. Los niños, la mayoría son ya brasiguayos y el que es paraguayo y recibe a un brasileño, por ser carismático el paraguayo, le habla 100% en portugués. Entonces, o sea, digamos, le hace sentir. No hay esa diferenciación. No vas a encontrar un grupo de paraguayos y un grupo de brasileños. Vas a encontrar niños perfectamente todos iguales y tratando de hacerle sentir bien al visitante, ¿no? Ellos ya crecen con esa cultura mixta. Yo te voy a decir, todos crecemos. Todos crecemos. Yo crecí también acá y hablo y escribo el portugués perfectamente bien y todos estamos así. ¿Quiénes son finalmente los encargados de administrar esas tierras? Y generalmente un patrón brasileño le pone a un capataz paraguayo. Y en cuanto a la legalidad, o
sea, la titularidad de las tierras. Tienen todos los documentos, yo no te puedo decir si tienen o no tienen, pero lo que conozco tienen, lo que conozco están. Pero en la práctica se manejan así. ¿Cómo es enseñar en portugués principalmente y a la vez en guaraní, que son idiomas como un poco distantes? La enseñanza es bilingüe, guaraní y castellano, ¿verdad? Acá en esta institución nosotros tenemos, como está diciendo, tenemos otros idiomas, como el portugués. Acá en nuestra zona somos trilingües, porque hablamos el guaraní, hablamos el castellano y hablamos un poco también el portugués. Videos, audios, ahí está. También grabamos, es lo que más hacemos, ¿verdad? Grabamos. Acá la mayoría son brasiguayos, ¿verdad? Lo que son brasileras que se casan con paraguayos, paraguayos que se casan con brasileras y los brasileros que se casan con los paraguayos, ¿verdad? El niño no es que viene con un portugués muy cerrado. Vivir tan cerca de Brasil, ¿les hace un poco a ustedes convivir con otra cultura? ¿Hacia dónde va este tema de la integración en específico? Es el que viene la cultura, nosotros agarramos para nosotros para poder tener un poco más de experiencia, un poco más de conocimiento, pero de trabajar en esa cultura no, nosotros tenemos nuestra cultura. Como ustedes pueden apreciar, la ciudad está creciendo. Tenemos también muchas fuentes de trabajo en el área comercial. Con todo este tema de la cultura, de la mezcla de las culturas, ¿verdad? Los brasileños fueron los que vinieron acá para quedarse y los hijos ya son paraguayos ya. ¿Ese es tu caso, por ejemplo? Mi caso, por ejemplo, que mis padres vinieron del Brasil y yo ya nací en Catueté, entonces soy hija de Catueté. Ya, entonces en esa ola migratoria que incluye un poco también a los años 70, 80, muchos colonos brasileños llegaron en busca de una tierra fértil. Contanos un poco. Sí, en esos tiempos vinieron a buscar tierras fértiles, principalmente las personas que son del estado de Paraná. Bueno, destaco lo que decía una de tus entrevistadas, Juan, con respecto a ese relacionamiento que se da, esa confraternidad que existe y que prácticamente no se sienten discriminados, por decirlo de alguna manera. Sí, es una dependencia mutua, por así decir. Es un intercambio constante económico, cultural, y justamente acá tenemos algunas cajas para hacer un poco entender a la gente cómo se mueve económicamente la zona de frontera. Hay muchísimas empresas o de brasileños o de brasiguayos, es decir, paraguayos ya nacidos obviamente en territorio nacional, pero que son descendientes o hijos de inmigrantes brasileños, es decir, una mezcla bastante rara hasta si se quiere en la zona de frontera. Son muchísimas empresas que dan mucho trabajo, pero por otro lado también están los comerciantes en la zona de Salto del Guairá que dicen, está bien, dependemos casi en un 100% de los compristas brasileños, pero eso no debería ser así. Deben existir polos de desarrollo turístico, comercial, industrial, cultural. Claro, miti. Sí, exactamente. Sí. Así que vamos a ver lo que dicen los comerciantes en cuanto al pedido que hacen para el desarrollo nacional. Johnny, contando un poco, ¿hace cuánto que trabajan acá con la importación de las motopartes? Bueno, nosotros estamos con importaciones desde el año 2000. Antes ya estábamos, es una empresa familiar, ¿no? Y antes ya estaba la empresa como, empezó con una bicicletería, después motorrepuestos. Después del año 2000 empezamos a importar. Estamos desde el año 2000. Entonces, con las importaciones. El caso de los impuestos de Paraguay, las condiciones de Paraguay, ¿son mejores que en Brasil? En realidad, sí. Aquí es un impuesto único, ¿verdad? Entonces, eso facilita más. Hoy día está apretando mucho más, pero aún es mucho mejor. En promedio, la mano de obra aquí estamos 70% paraguayos.
un 30%, en realidad no son brasileños, son personas, hijos de brasileños que ya nacieron en Paraguay y viven toda la vida, nunca, son casos raros de los que son nacidos en Brasil o que vivieron en Brasil y vinieron aquí. ¿Ese es tu caso también, Johnny? Sí, mi casa es esta también. O sea, naciste en Paraguay. Nacido en Paraguay. Mis padres vinieron a Paraguay cuando aún eran criaturas. Es una unión que estamos muy bien con eso. En realidad genera mucha mano de obra para tantos empresarios paraguayos, generan para inmigrantes como los empresarios brasileños también generan para los paraguayos. Dependemos casi en un 95% de lo que es el turismo de compra. 3 a 5 años era la recuperación post pandemia. Acá es dólar y real, guaraní muy poco. Bueno, 9 de la mañana en la ciudad de Salto del Guairá. Don Víctor, contando un poco, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿A qué hora empieza acá el movimiento comercial? Y prácticamente acá a las 8 ya comienzan la gente, los negocios ya abren, los turistas ya empiezan a visitar los primeros comercios. Acá tenemos enfrente Shopping China, ya a esa hora ya está prácticamente lleno. Y en un día como hoy, no tanta gente por la lluvia, por la inclemencia, pero igual tenemos gente. Un día normal, sí, esto está lleno prácticamente. Siempre que conversábamos justamente sabíamos que Salto del Guairá era una de las ciudades más afectadas por la dependencia del comercio. ¿En qué nivel se da justamente la participación de los clientes brasileños acá en la zona? Y nosotros acá en la zona dependemos casi en un 95% de lo que es el turismo de compra. Salvo que no tenemos industrias propias todavía montadas, no tenemos una vida propia como tiene Ciudad del Este. Y el turismo de compra es la que más aglutina empleos, más paga impuestos y de hecho hace mover el circuito comercial aquí en Salto del Guairá. Nosotros hicimos una proyección y sabíamos que esto iba a ser así. 3 a 5 años era la recuperación post pandemia para de nuevo más o menos que Salto del Guairá recupere ese circuito económico y turístico que tenía. ¿Cómo se maneja acá el tema de los pagos? ¿En qué monedas, por ejemplo? Acá es dólar y real. Guaraní muy poco, al menos acá en el comercio del centro, es más reales y dólares. Tarjetas de crédito y efectivo. Bueno, en cuanto a los compradores y vendedores, ¿es necesario, es obligatorio prácticamente conocer el portugués? Es que el que trabaja acá en el comercio automáticamente a una semana ya está hablando portugués y es un idioma muy fácil. Aparte el turista entiende cuando uno no sabe hablar, comprende, tiene un poco de paciencia, pero la gente enseguida se adapta. ¿Qué se requiere o qué se necesitaría en todo caso para hacer que no exista tanta dependencia del brasileño, del turista, para desarrollar un poco más nuestro mercado interno? Nosotros primero que nada necesitamos una reingeniería. Nosotros tenemos que convertir esta ciudad en una ciudad turística. ¿Y qué significa eso? Adaptar, tener lugares de visita, lugares que sean lindos a los brasileros y sobrellevar el turismo de compras con el turismo de visitas y de manera a ir dejando un poco de lado el turismo de compras ya para tener más visitas y empezar a traer zonas francas, maquiladoras, industrias, que puedan generar mano de obra local, ¿verdad? Y así no depender demasiado del turismo de compra. Pero eso es un proceso muy largo. Muy válida siempre la reflexión de Stanley. Exactamente, Amalia. Bueno, así está la situación. Sí. No juzgamos, obviamente, sino que mostramos una realidad que ya está instalada en la zona de frontera. Gracias a la gente de Salto del Guairá, de La Paloma, de Catuete, que nos recibió gentilmente. También el Colegio de Naciones Unidas, que nos proveyó un poco la escenografía para graficar también lo de los chicos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ellos. Gracias, Juan. Gracias, Amalia.